Soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 15 del tutorial creando aplicaciones con Spring Boot y su ecosistema. Vamos a seguir hablando de Spring Data JPA y hoy hablaremos de las consultas JPQL. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal, dándole like a este video y por supuesto escribiendo tu comentario. En el tutorial anterior estuvimos estudiando las consultas derivadas y hay un tema que no mencionamos y es que estas consultas tienen algunas limitaciones. Para empezar, bueno, habrán podido ver que siempre vamos a seleccionar por criterios simples y directos, pero en la práctica es muy posible que nos encontremos con consultas más complejas que las que estuvimos viendo. Entonces, que no, la sintaxis, digamos, de las consultas derivadas no nos permita escribir una consulta más compleja. Esa es la primera limitación. La otra es que cuando vamos a buscar por muchísimos campos distintos, pues ver el nombre del método se vuelve larguísimo e ilegible. Y entonces esto hace que se pierda un poco el propósito de Spring Boot, que es dar un poco de legibilidad y sencillez. Con lo cual probablemente resulte mejor escribir el método de otra manera. Y una tercera problema que tiene estas consultas derivadas es que siempre devuelven o datos primitivos cuando hacemos, por ejemplo, un sum o un count o ese tipo de consultas que nos devuelven un único valor, o una entidad o una lista de entidades porque estamos buscando, digamos, sobre una tabla. Y entonces, muchas veces en la práctica, pues necesitamos hacer informes o consultas que involucran varias tablas o entidades y entonces, bueno, con estas consultas derivadas no lo podemos hacer. Este tercer punto no lo vamos a abordar hoy, pero ya vamos a empezar a ver cómo se solucionan los dos primeros problemas. Y bueno, y parte del tercer problema, pero no nos vamos a enfocar en esta parte hoy. ¿Qué son estas consultas JPQL? Bueno, en el contexto de Spring Boot JPA, JPQL, viene de las siglas Java Persistent Query Language, es un lenguaje de consultas orientada a objetos que se utiliza para realizar operaciones en entidades JPA en lugar de tablas o columnas directamente. Es decir, es una especie de SQL, pero enfocado a trabajar con el modelo de objetos de Java. Entonces, este JPQL es ideal para realizar consultas declarativas que respeten el modelo de objetos definido por JPA. Este lenguaje JPQL es el mismo que estudiamos en el tutorial Persistencia explorando JPA e Hibernate desde cero. Y recomiendo que estudien este tutorial antes de continuar con este, para que tengan mejores bases. Verán el link en la descripción del video y también lo van a ver pasar por la esquina superior derecha de las pantallas. Yo he intentado ir haciendo los tutoriales con un cierto orden. Primero Java para tener bases, después persistencia y después Spring Boot. Spring, sí, Spring Boot, que es lo que más se está usando hoy en día. Para que darles la oportunidad de tener las bases y entender y sacar el mayor provecho a esta tecnología que, bueno, que ya se impuso y es la que se está usando. El lenguaje JPQL nos va a permitir superar las limitaciones de las consultas derivadas que acabamos de mencionar. ¿Qué vamos a hacer en la parte práctica de hoy? Vamos a mostrar cómo se usan las consultas JPQL en Spring Boot JPA, mostraremos cómo hacer consultas, actualizaciones y limitaciones y también vamos a mostrar cómo se manejan los parámetros. Para esta parte vamos a seguir usando el mismo proyecto que usamos en la vez pasada, o sea, en el tutorial anterior, y vamos a agregar algunas consultas JPQL. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Acá tengo abierto nuestro proyecto y tenemos acá una serie de consultas. Una de ellas nos muestra claramente lo que hablábamos del problema con los nombres largos. Fíjese, este nombre de la visa. Entonces, y que apenas está usando dos campos, ¿no? El campo categoría ID y el nombre. Vamos a intentar escribir esto con una consulta JPQL. Entonces, en vez de tener este nombre larguísimo, vamos a decir que buscaríamos find by categoría and nombre. Y le podríamos decir quitar todo esto. Y lo escribiríamos de esta manera. Entonces, para que ejecute una query, tenemos la notación query
Y aquí es donde vamos a agregar nuestra query JPQL. Cuando tenemos un único elemento, no es necesario colocarle el- la propiedad, porque sería value y la consulta, pero no es necesario cuando escribimos, cuando tenemos un único parámetro. Para escribir la query más cómodamente podemos usar los multilíneas de Java, que es tres comillas, y podemos escribir nuestro texto acá. Aquí como que no nos ha importado. Vale. Bueno, y aquí entonces podríamos escribir nuestra consulta. Estas consultas JPQL son básicamente igual que SQL, pero en vez de ir contra la tabla, van contra los objetos entidades que hemos definido. Entonces, para buscar, hacer nuestra búsqueda por nombre y categoría, haríamos simplemente select. Aquí pondríamos en, que es un alias que le vamos a dar a la tabla producto, aquí vamos a usar otra línea, from producto P, y P minúscula, que es el que estoy usando, where, y aquí vienen las condiciones. Entonces, P, punto, aquí tiene que ser el nombre del parámetro. Aquí categoría ID, por ejemplo, tal como está acá, categoría ID, igual a un parámetro. Vamos a poner parámetro 1. And un segundo parámetro que es p.nombre. Y entonces este era infix, era mm, un like, ¿no? Like, pero la idea es que respete mayúsculas y minúsculas. Entonces lo mejor, por ejemplo, es convertir todo en mayúscula, podemos convertir el nombre a mayúscula. Y aquí like, convertimos lo que vamos a buscar también a mayúscula para que todo esté en mayúscula. Y aquí tenemos que concatenar el comodín, el carácter comodín. Entonces podemos hacer concat, y entonces acá va, entre comillas simples, el porcentaje, coma, lo que vamos a buscar, entonces sería un parámetro 2 y el otro comodín. Bueno, esto ya nos haría la parte de la búsqueda en el nombre. Y al final teníamos que ordenar. Aquí vamos a ordenar por código. Entonces ponemos acá order by p punto el código. Ajá, le habíamos puesto el nombre código. By código. Dijimos ascendente. Entonces, ascendente. Bueno, y entonces, claro, es muchísimo más largo que como lo teníamos escrito acá, pero sin duda es mucho más legible. Y este código también nos va a permitir hacer consultas más complejas. Otra cosa que tiene esto es que Spring Boot lo va a compilar, va a verificar la sintaxis. Vamos a intentar ejecutar esto, a ver qué pasa. Ahí ya tenemos un error, ¿no? Tenemos un error porque todavía no hemos manejado los parámetros. Pero ven que sí que está manejando. Aunque es una cadena de texto, Spring Boot está validando la sintaxis de esta query. Bueno, entonces, acá tenemos dos maneras de escribir estos parámetros. Uno es por posición. Entonces, si la categoría viene en la posición 1, puedo poner acá signo de interrogación 1 y acá signo de interrogación 2. Esto ya me valdría. Aquí ya debería compilar. Vamos a volver a probar. Bien, ahora ya arrancó sin problema. Esta es una forma, pero la que más se usa porque es más legible y es menos problemática, porque cuando son muchos parámetros, numerarlos así es más, tiene más inconvenientes, porque si cambiamos el orden, pues también tenemos que cambiar el orden de los parámetros, pues no es tan legible. Una forma es darle un nombre. Entonces, acá podemos darle un nombre al parámetro, ponemos acá dos puntos, un nombre, y aquí el nombre que le vamos a dar al parámetro. Agregamos la notación para, y entre paréntesis,
ponemos acá el nombre. Entonces, este nombre que está acá tiene que coincidir con este. Este no tiene por qué, pero bueno, muchas veces se hace y queda más sencillo, ¿no? Lo mismo podemos hacer de este lado. Para, y le ponemos acá infix, y aquí haríamos lo mismo. Dos puntos infix. Y bueno, esto también debería funcionar. Bien, ahí arrancado sin problema. Personalmente, pues en el curso vamos a usar esta segunda categoría, esta segunda forma. Recuerda que en el curso de persistencia damos mucho más detalles de cómo armar esta JPQL. Acá pues hemos visto un ejemplo, pero nos vamos a quedar allí porque, bueno, el objetivo de este curso es Spring Boot, no JPA. Lo siguiente es si queremos eliminar modificar o eliminar entidades. Con Spring Boot, con lo que nos provee el repositorio, podemos hacer, con el comando save, pues, podemos grabar y hacer modificaciones. O con el delete by ID, podemos eliminar entidades una a una. Pero, ¿qué pasa si queremos eliminar varias? Pues también nos conviene utilizar esta JPQL. Vamos a suponer que quisiéramos eliminar todos los productos de una categoría. ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a llamar un nombre, un método que va a devolver un entero, que es el número de registros modificados. Y acá ponemos, por ejemplo, update productos o update categoría productos. Aquí ya no tiene que seguir la convención, puesto que vamos a escribir el método. Entonces pasamos un para, le vamos a decir ID origen, o sea, el ID de la categoría origen, de cómo era el ID de la categoría donde están todos los productos que queremos modificar. Perdón, aquí es entre comillas. Y entonces esto es un integer ID, bueno, ID origen y un integer igual para ID destino, la categoría destino. Y entonces también es un integer ID destino. Bueno, y aquí ponemos también query. Vamos a ponerlo igual, las tres comillas. Y bueno, esto sería simplemente pues un update producto set y aquí pues lo que vamos a modificar, que sería la categoría. Categoría ID va a ser igual a la categoría destino, y de destino. Where eh, punto categoría ID sea igual a la categoría origen, ID origen. Bueno, y esto sí, lo que va a hacer es que va a cambiarme todos los productos que tenga en una categoría en otra categoría y lo va a hacer en una única operación. Ahora, ¿cómo, a esto, cuando es una modificación, le falta una anotación adicional, que es la anotación modifying. O sea, hay que anotarlo así. Bueno, y esto nos permitiría entonces cambiar todos los productos de una categoría a otra. Y si quisiéramos, por ejemplo, eliminar todos los productos de una categoría, vamos a escribir esa query. Vamos a escribirnos el método int delete. Bueno, aquí el nombre es un poco indistinto. Productos. Vamos a poner delete productos by categoría. Aquí le pasamos el param. Le pasamos ID o categoría ID. Categoría ID. Y aquí integer categoría ID. Y aquí sería igual. Query. Y acá sería delete from. Bueno, aquí me faltó el alias. Producto, ok.
delete from producto P, where p.categoría id se igual al parámetro categoría id. Bueno, y en este caso también hace falta agregar la anotación modify. Bueno, pues vamos a ver si esto compila y vamos a hacer entonces un ejemplito para probar lo que hemos hecho. Bueno, sí ha funcionado. Entonces, vámonos a nuestra base de datos y habíamos creado una categoría. Vamos a crear una nueva categoría. Vamos a agregar acá un registro y le ponemos nueva. De repente hay que poner acá. Sí. Bueno, nueva. Y vamos a crear algún otro producto para tener o un poco más de variedad. Entonces vamos a crear un producto 2, cable, bueno, no sé, cualquier cosa. Monitor. Monitor. Y le ponemos acá 100. Bien, si buscamos todos nuestros productos, tenemos dos productos. Bien, vamos a hacer la prueba con el runner de hacer que que cambiar de categoría los dos productos. Entonces, vamos a poner acá un int result va a ser igual a producto repository punto update categoría producto y vamos a poner la categoría origen va a ser la 1 y queremos enviarlos a la 2. Y vamos a hacer un log.info. Se han modificado registros. Y acá ponemos result. Bueno, pues vamos a detener esto y vamos a volverlo a ejecutar. A ver si nuestro código funciona. Es ahí como que algo no le ha gustado. Hemos tenido un error a tiempo de ejecución. Bueno, esto se debe a que nos falta una cosa. Normalmente estos métodos pues los llamamos desde un servicio. Como lo estamos probando acá, hay que agregar una transacción. Entonces, para que nos funcione desde acá, tendríamos que agregarle un transaction. Vamos a volverlo a probar. Y ahora sí que lo ha hecho. Si vamos a nuestra base de datos, bueno, mejor acá, vemos que ahora están en la categoría 2. Bueno, y aquí vemos que se han modificado los dos registros. O sea que si quisiéramos eliminarlo, pues también tendríamos que agregarle lo de transactional para eliminar. Vamos a hacer el otro ejemplo. Vamos a volverlos a poner, por ejemplo, en la categoría 1 y después los eliminamos. Vamos result igual a producto repository punto delete productos by categoría. Se supone que van a estar en la 1. Y vamos a imprimir el resultado. Bueno, aquí modificado, se han eliminado tantos registros. Detenemos, volvemos a ejecutar y bueno, se han modificado dos registros, se han eliminado dos registros. Si vamos a la base de datos, hacemos un refresh, pues ya no existe. Así que bueno, hemos logrado hacer esto y tenemos de nuevo la base de datos vacía. Vamos a volver a crear un producto. Vamos a crear el monitor y vamos a crear el cable de red. En la, en la categoría 1. Y quiero mostrarles que, por lo menos para la eliminación, también se podía hacer con consultas derivadas.
vamos a mostrarles cómo. Entonces, este mismo método yo lo podía haber escrito como long delete by categoría ID y pasarle directamente la categoría. Integer categoría ID. Podría haber escrito directamente así. Me voy al runner, voy a comentar esta parte y aquí le voy a poner un long result, va a ser igual a producto repository punto delete categoría by ID, la categoría 1, y le voy a decir que me muestre el resultado. Entonces acá se supone que tendríamos dos productos y vamos a volver a probar y vamos a ver un poco también la diferencia. Eh, Detengo esto. Bueno, detengo y vuelvo a ejecutar. Bueno, aquí no le ha gustado porque tendré que anotarlo como transactional también. Transactional, vuelvo a arrancar y ahora sí que se han eliminado dos productos. ¿Qué diferencia tiene con el que hicimos antes? Fíjense que hay dos deletes. O sea, lo va ejecutando uno por uno. Con lo cual, por rendimiento, bueno, cuando son dos, pues no pasa nada, pero si fueran miles, pues esto iría súper lento. Es muchísimo más eficiente hacerlo de esta manera. O sea, parece muy sencillo hacerlo así, es un poco código, pero la forma correcta de hacerla es como hemos mostrado acá arriba. Bueno, y con esto hemos terminado por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.